Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por atendernos, por estar en estos momentos con nosotros, que vamos a dar inicio al programa Periodismo en Plural. Es una noche, como usted lo sabe, todos los lunes siempre procuramos el invitar en este espacio a aquellos protagonistas, aquellos personajes, aquellos funcionarios que nos puedan dar información de los temas que nos interesan. En esta ocasión, y le decía a nuestra invitada de esta noche, hace mucho que no conversamos con todo lo que trabaja la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Toda su responsabilidad, toda su injerencia, cómo está la ciudad en el tema de derechos humanos. Así que es un gusto para nosotros el tener aquí en nuestro estudio, en este programa, a Zulay Abud. Ella es la visitadora titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Ciudad Juárez. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Al contrario, muchas gracias, bienvenida. Y bueno, le decía a Zulay, yo creo que hay muchos temas, pero siempre el tema de la violencia es de los más sentidos, es de lo que nos interesa a muchos, y estoy segura que usted que nos ve en su casa, en su hogar, en su negocio, donde se encuentre, es uno de los temas que queremos saber cómo estamos en Ciudad Juárez hablando de seguridad o de inseguridad. ¿Podemos tener algún reporte general? Mira, nosotras participamos, o la comisión como organismo participa en estas mesas de seguridad en Ciudad Juárez. Una vez por semana acudimos a dar cuenta de cuántas quejas se presentan en la oficina local. Y bueno, el resto de las autoridades que representan las instancias de procuración de justicia, las instancias que son las encargadas justamente de velar por la seguridad de la ciudadanía juarense, pues también nos dan cuenta de cuántas qué actuaciones están desarrollando durante semana tras semana. Y bueno, los cortes ahora, las últimas semanas han ido a la baja en el sentido de las quejas que hemos radicado por presuntas violaciones a los derechos de la ciudadanía que han sido cometidas por alguna autoridad. Pero siempre creemos que tenemos que trabajar de manera recurrente, de manera incisiva en el tema de cultura institucional. ¿Para qué? Para no pensar que por pertenecer a alguna corporación que tiene la ardua tarea de velar por la seguridad, luego se ejercen conductas o actitudes que van en perjuicio de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, ¿ha disminuido? ¿Esto significa que los agentes, los policías, ya no abusan de su autoridad, ya no cometen infracciones, ya no cometen irregularidades con la ciudadanía? Bueno, la cifra es fluctuante. Esta última semana hubo una disminución considerable, sin embargo, bueno, hubo una disminución de quejas radicadas, por ejemplo, por temas de actos de la policía municipal, pero incrementa, por ejemplo, la cifra de quejas radicadas en entornos escolares. Es decir, tenemos que, los derechos humanos son un tema de cultura, de ciudadanía, en la que también es importante, y este tipo de espacios nos ayuda muchísimo a generar conciencia, a hacer un llamado también a la ciudadanía para que cada vez más reconozca cuáles son sus derechos y sepa ante qué instancias exigir. En el caso de, hiciste hincapié en seguridad pública, ¿es la dependencia o la corporación que más quejas tiene? Así es. ¿Cuántas? Así es. Bueno, pues en promedio radicamos unas 20, 25 quejas al mes, perdón. Y en ese sentido, bueno, pues sí nos indica que evidentemente el tema de la seguridad en Ciudad Juárez es complejo, no de ahorita, de hace mucho tiempo, y en ese sentido, bueno, pues la corporación se enfrenta a grandes retos institucionales. ¿Cuáles son los motivos principales de estas quejas? Pues abuso de autoridad sería uno de ellos, también por despojar a la ciudadanía de sus pertenencias, en fin, son algunas conductas que en comunicación, tengo que reconocer, ¿no?, que el secretario de Seguridad Pública Municipal actualmente, pues él ha tenido esta línea de comunicación abierta y siempre de manera muy respetuosa recibe el llamamiento que hacemos a su corporación y nos dice, vamos trabajando en ello para erradicar o disminuir las violaciones a los derechos humanos.
Pero bueno, sigue siendo un área de oportunidad importante, porque cuando revisas y analizas, dices, es una tristeza que en lugar de sentir cierta seguridad por parte de personas que van uniformadas, pues la gente siente miedo, ¿no? Sí, definitivamente. Y entonces, ¿cuál es la justificación que da la autoridad cuando sus elementos cometen una infracción, cometen un abuso? Bueno, mira, básicamente cuando alguna persona llega a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y presenta una queja, lo que se hace es aperturar un periodo de investigación. Se asigna el tema a una de las visitadoras o visitadores y se apertura un periodo de investigación en donde la autoridad tiene la oportunidad de rendir también informes de ley sobre cuál fue la actuación, cómo justifican la conducta o el actuar de los elementos. Pero ¿qué debe de saber la ciudadanía para poder definir esto que me está haciendo este elemento, esto que me está pidiendo este agente, es violatorio a mis derechos humanos? Pues, por ejemplo, algo súper típico, Mirna, o muy común, lamentablemente, es que entren a una vivienda sin una orden judicial. O sea, el hecho de decir, soy policía, ábrame, no. Exactamente. Tienen que traer una orden del juez en donde a que puedan solicitar, o bien que haya un delito que se esté cometiendo en flagrancia. Okay. Eso también. Otra de las situaciones, por ejemplo, es que ahora con el tema que vivimos en Ciudad Juárez, por las personas que vienen en contexto de movilidad humana, sí, que son personas, nosotras decimos en derechos humanos no existen las personas ilegales, sino que se encuentran en un estado irregular migratorio, y en ese sentido, bueno, pues también que anden caminando por la calle y una persona, una patrulla se acerque y los intimide y también hasta determinado momento pues los detenga, ¿no? Eso es totalmente ilegal, no pueden detenerlos si no han cometido ningún delito. Y si le dicen, te detuve porque tienes las características del vehículo que acaba de cometer un robo que nos están reportando. Pues la autoridad tiene la obligación de acreditar la comisión del delito y los tiene que poner a disposición de la Fiscalía General del Estado, que es el ente investigador de los delitos. A ver, eso es en teoría, pero la práctica, Zulay, la práctica es que si no te detienes, te voy a sembrar droga. Si no te detienes, te voy a agarrar y te voy a dar una santa. Es decir, la ciudadanía se encuentra en muchos de los casos pues a merced de lo que diga la policía. Porque eso de que, a ver, me tienes que comprobar, eso no existe, desgraciadamente. Pues mira, es importante que la gente conozca sus derechos. Yo siempre he sido muy insistente en ese sentido, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿yo por qué tengo que conocer? Yo no estudié Derecho, yo no soy conocedora de leyes, pero lamentablemente tenemos que saber en qué estado nos encontramos, pues y también saber ante qué instancia exigir los derechos. Ok, gente que nos está viendo en estos momentos, nuestra audiencia, si se ve en una situación, porque todos podemos ser objeto de una revisión, si se ve en una situación, voy circulando en mi vehículo, no hay ningún elemento que indique que he cometido una infracción como para que me detenga. En primer lugar, si cometo una infracción, ¿me puede detener un policía municipal? O si no cometo ninguna infracción, ¿me puede detener un policía municipal? ¿Qué puedo hacer? No, pues aquí en estas cuestiones es muy fácil, por ejemplo, en la madrugada, sí, ¿no? A altas horas de la noche, sí, es muy común que encuentres elementos de seguridad pública en espacios estratégicos. Puede que de manera preventiva estén realizando como una observación particular a la ciudadanía para evitar la comisión de algún ilícito, pero que por cero razones te detengan, te exijan dinero, te exijan, bueno, ese ya es un abuso de autoridad y pueden acudir a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o bien algo también muy, muy común que tenemos que se nos presenta en la oficina, cuando familiares nos llaman y nos dicen, detuvieron a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, no sabemos por qué razón, y aparentemente lo tienen en la fiscalía. Y entonces quien lo detiene es un elemento de seguridad pública, nosotras podemos intervenir, o la comisión estatal,
para verificar el estado que guarda el estatus o el estatus que guarda esa persona, por qué lo detuvieron y a disposición de qué autoridad está. Ok, pero ellos tienen que demostrar que se está cometiendo o que hace unos momentos casi en flagrancia. ¿Cuánto dura la flagrancia? Pues es una cuestión, no, la flagrancia es en el momento en que se está cometiendo un ilícito. No pueden decir, es que este acaba de cometer el ilícito y se metió a esta casa. Sí, a menos, sí, a esos todavía está en flagrancia, así es. A menos de que una persona haya observado, haya testigos de que una persona cometió un delito y se metió a tu casa a resguardarse o a esconderse, ese delito sigue en flagrancia. Pero al paso de unas horas, pues no, ya se pierde exactamente. Se pierde. Bien, entonces los policías municipales son los que más abusan de la población. ¿Hay algún motivo en particular? ¿Les falta capacitación? Yo creo que es un tema multifactorial, Mirna. No quiero decir que, no quisiera que nos quedáramos con ese estigma de que las corporaciones policíacas abusan de la autoridad en general, ¿no? Pero sí, lamentablemente, pues la estadística nos indica que son con quienes más tenemos que trabajar en el tema de cultura institucional, que sepan también hasta dónde es un exceso de uso de la fuerza pública, por ejemplo, que pues no lo tienen que acreditar por qué motivo sometieron a la persona que estaba flagrantemente cometiendo un ilícito, que estaba a punto de asesinar a alguien más, etcétera. Pero lamentablemente sí tenemos mucha incidencia en ese sentido. Cuando mencionabas que cuál es la razón por la que sometes a una persona, también se da al revés, que los que son ciudadanos que se quieren revisar o detener y nos lo permiten, empiezan a no respetar la ley. Ahí sí se les permite, sí están encuadrados en el derecho para que puedan someterlos a la fuerza. Se puede someter siempre y cuando sea justificada. Tienen que justificar la causa. No pueden decir, bueno, no se deje, si la persona me está agrediendo, exactamente. Bueno, si se resiste, pues hay maneras también de someter a la ciudadanía. Okay. No puedes llamarle la atención, puedes decirle cuáles son sus derechos, pero me veo en la obligación de detenerlo, de esposarlo, alguna situación, pero se tiene que justificar. Ok, pero nunca tirar, nunca patear, no, nunca. Para nada. Y vemos lamentablemente también, te quiero comentar también, y aquí a toda la gente que nos escucha, que la Comisión Estatal tiene la facultad también de intervenir en aquellos hechos en donde no a petición de parte, sino de manera a través de los medios de comunicación. Vemos ahora que se graba, es muy común, ¿no? Que a través de un celular un particular está grabando. Ahí también tenemos la facultad de solicitarle a la autoridad por qué su actuar, por qué de esa manera, por qué está bajando a las personas sin motivo aparente, por qué las está agrediendo, etcétera. Ok. ¿Qué sucede cuando se dan este tipo de irregularidades? ¿Se puede llegar a la multa, al retiro de ese agente de la corporación o en el caso de la comisión son solo... son recomendaciones. Recomendación, pero... Así es. Mira, la comisión no es un organismo jurisdiccional, no tenemos esa facultad. Básicamente, las actuaciones que hacemos a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es garantizar los derechos a través de una persuasión que se hace a las autoridades, una cuestión moral, en donde tú invitas a la autoridad a cambiar la actuación de sus conductas. Y bueno, yo por ejemplo te pondría aquí a nivel internacional, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí se hace, tiene como este brazo articulador, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las comisiones estatales o nacionales no tenemos esa facultad. Entonces, ¿en qué le beneficia, perjudica, si te hace o no te hace caso una corporación? Pues es un catalizador, en ese sentido es un catalizador, no tiene esas facultades simple y sencillamente porque duplicarían las funciones de los juzgados, de otro orden jurisdiccional, y bueno, pues simple y sencillamente estos organismos fueron creados para velar por los derechos humanos, pero a través de una persuasión, una cuestión moral de las autoridades. Pero puede llegar al cumplimiento, a lo mejor de una indemnización, o no. No, el tema de la reparación del daño y de la reparación integral del daño tiene que ver con una orden de un
Entonces, ¿cuál es su juzgado? Nosotros llegamos hasta la recomendación, generalmente las autoridades... Que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder, exactamente. La no repetición de los hechos. Tengo que decir que hemos tenido, la comisión tiene existiendo al menos en el estado de Chihuahua desde 1992, y yo te puedo decir que a ninguna dependencia gubernamental le es grato decir que ha recibido una recomendación en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque es algo que marca negativamente el actuar de su institución. Pues simple y sencillamente señalando que su corporación no es garante de derechos humanos. Pierde su chamba. Pues sí puede perder la credibilidad. Ok. Exactamente. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Seguimos con muchos más temas que maneja la Comisión Estatal de Derechos Humanos o su responsabilidad. Volvemos. Y vaya que ha cambiado ahora sí que los tiempos y la vida. ¿Se acuerda cuando en el 2010 llegó el ejército aquí a Ciudad Juárez para patrullar las calles y muchas de sus detenciones fueron rechazadas, fueron negadas ante una corte porque estaban fuera de derecho? Algunos, si eran culpables o no, simplemente salieron en libertad solo por haber sido detenidos por militares. Ahora, aparentemente esto está cambiando porque a la Guardia Nacional, quien se supone pues es una corporación civil, si así se le puede llamar, ahora va a quedar a cargo de la Sedena, que es pues son los militares. Ay, ¿cómo manejar este tema? ¿Qué sucede ahí? Mira, tú ahorita lo comentabas, nosotras lo vivimos en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando hubo este tema tan complicado, sí. En donde precisamente había una actuación no general, pero sí muy marcada en Ciudad Juárez, en donde el ejército entraba a las casas, a tomar pertenencias, inclusive hasta se decía, no, abren el refri, saquean todo, y es decir, una serie de violaciones tremendas a los derechos humanos, y eso por no decirlo, otras cuestiones más graves. Mira, hablar de la Guardia Nacional y hablar de la Sedena es hablar de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un tema que no le compete propiamente a los organismos locales, ya que nuestra intervención radica particularmente cuando interviene una autoridad estatal o una autoridad municipal, pero bueno, a la opinión tendríamos que conocer exactamente, y eso también lo tendría que conocer la ciudadanía, cuáles serían las facultades explícitas que tendría una y la otra, porque si se van a sumar, y recordemos que, bueno, en México el tema de los soldados o de la Guardia Nacional... La militarización. La militarización, pues bueno, tiene una estructura sí rígida, pero también no intervienen, por ejemplo, en temas de prevención del delito. Entonces, ahorita hablábamos del tema, o utilizaba yo la palabra persuasión. Hasta qué punto buscan persuadir, inhibir la comisión de un delito, y hasta qué punto violan los derechos humanos. Así es. Y entonces, ¿esta modificación que se está realizando es violatoria a los derechos humanos? Pues no podría determinarlo como tal, porque todavía no se especifica qué funciones va a tener una o la otra. No podría calificarla como una violación a los derechos de la ciudadanía, porque pues no, todavía no se especifica. ¿En dónde sí se encuadraría o entraría como violación? Pues cuando le vulneran un derecho directamente a la ciudadanía o usurpan una función. Por ejemplo, antes veíamos, volviendo al tema de hace 10 años, veíamos a la Policía Federal haciendo funciones de tránsito, y entonces veíamos a personas de vialidad haciendo funciones de policía municipal, y había una marea revuelta, ¿no? Y entonces... a ganancia de cualquiera, pues mucha gente terminaba vulnerada en sus derechos. Y aquí pues habría que ver hasta qué punto van a intervenir ellos. Definitivamente ellos no tienen calidad de investigadores, de persecución del delito, etcétera. Han tenido funciones de inhibidores
del o sea, delito. de patrullaje. Patrullaje, de colaboración, de coordinación. Pero siempre y cuando estuvieran en células. Exactamente. Porque solo no puede. Así es. ¿O sí? No. Entonces, aquí en Juárez han operado de manera colaborativa, coordinada. Pero hace mucho que no vemos estas células. Exactamente. Y sin embargo, lo seguimos viendo patrullando las calles, a la Guardia Nacional. Esperemos que no se presente ese caso, Mirna, porque lamentablemente estaríamos repitiendo una historia de hace 10 años y entonces, bueno, pues lo tendríamos que ver en las oficinas, en cómo se comportan los movimientos y cuando salimos nosotras a operativos de vigilancia y observación, pues entonces Es un tema muy delicado. Así es. Y que a veces nos vamos a lo mejor más a lo nacional, pero pues es algo que vivimos aquí todos los días, es algo que no sabemos si un policía municipal nos puede detener cuando cometemos una infracción, por ejemplo. ¿Tienen esa facultad? No, propiamente no tienen esa facultad, pero lo que se hace de manera cotidiana es que generalmente se colocan en puntos estratégicos, por ejemplo, a altas horas de la noche, en donde es muy seguro, se presume pues que la persona que va conduciendo va con alguna bebida embriagante en el cuerpo, etcétera, y bueno, ahí es la oportunidad idónea para decir, bueno, o me das dinero, te despojo de alguna pertenencia o le hablo a Vialidad. Porque no ha cometido ninguna infracción. Exactamente. O sea, solo por el hecho de que se presume o creen ellos que puede estar. Exactamente. Evidentemente que de manera preventiva, si observan que la persona que va conduciendo puede generar alguna situación catastrófica por el estado de ebriedad que trae o demás, pues sí, es como la oportunidad perfecta pues para que le comuniquen a Vialidad, ¿no? ¿Los llamados retenes son legales o violatorios Mira, a los derechos en Ciudad humanos? Juárez hace bastante tiempo que no se observan retenes en la ciudad. Pero en Chihuahua sí. En Chihuahua sí. Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde la oficina central, lo que hace es articular a un grupo de personas visitadoras y visitadores que puedan estar observando la actuación de manera directa de las corporaciones, tanto de Vialidad como de Seguridad Pública Municipal, para evitar pues, que se vaya a vulnerar algún derecho. Y bueno, ya finalmente para concluir con el tema de seguridad, porque hay muchos otros más, ¿qué sucede? Y le decía a Zulay antes de entrar, digo, para que vayas viendo el tema, porque no sé si en estos momentos ya la comisión esté tocándolo o lo haya considerado. ¿Qué sucede con el caso de los elementos de la Guardia Nacional que estaban desaparecidos y que la semana pasada se confirmó que por lo menos uno de ellos, fue localizado sin vida allá por la zona de Lomas de Poleo? Recordemos que en esta historia estos dos elementos perdieron o se les terminó su contrato cuando estaban en el periodo de la desaparición. La pregunta es, ¿la Guardia Nacional tiene responsabilidad en estos dos elementos con la familia, en indemnización, en, no sé, todos los elementos que puedan tener aquellos que sí pertenecen a la corporación? Si lo vemos, Mirna, desde un aspecto garante de derechos humanos, por supuesto que es como decir que tú estás en esta dependencia y justamente cuando ibas en trayecto A se te acabó tu contrato y no se responde. Okay. Es evidentemente un tema garantista de derechos humanos, pues la corporación, más siendo el organismo del que se trata, la instancia de la que se trata, pues tendría que tener una respuesta favorable para acompañar a las familias dolientes. Okay. Ya en cuanto a la investigación del hecho delictivo, pues bueno, evidentemente corresponde nuevamente a la investigación, a las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, y en ese sentido pues se tendría que buscar alguna indemnización, alguna reparación del daño también en caso de imputársele el delito y que la persona resultara sí responsable, seguro, exactamente, algún seguro, etcétera. Por supuesto que sí, consideramos que sí. Es decir, la familia tiene elementos para pelear en caso de que la Guardia Nacional no se los otorgue por sí sola. Sí, lo comentábamos ahorita, es materia primero laboralista totalmente, Okay. pero sí de derechos humanos, y en ese caso tendría que intervenir
pues la familia podría acudir y buscar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque sí, este caso que ha sido tan sonado, tan delicado, tan doloroso, sí fue uno de los temas, ¿no? Que los muchachos en ese lapso de desaparición, de ausencia, pues ya no estuvieron ahí presentes para poder renovar su contrato, si así fuera, ¿no? Sí, o sea, mira, ahí intervienen muchísimos factores, muchísimos elementos. Yo creo que uno de ellos sería particularmente cuánto tiempo de servicio tenían en la corporación, tomar en consideración también que son personas que se dedican y que dan su vida para justamente incidir en un estado de derecho, en un estado de justicia, de seguridad para la ciudadanía, y bueno, si perdieron la vida en este contexto, pues la corporación tendría que dar un apoyo digno a la familia. Interesante. Bien, pues por supuesto que vamos a dar seguimiento a esto que nos acabas de declarar, Zulay. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora al tema que es el otro punto. Las escuelas. Tú lo mencionaste al principio, es seguridad pública o corporaciones, y la otra es escuelas. ¿Por qué? Así es, fíjate que de algunos años a la fecha, y es a llamar la atención, y yo creo que el estudiantado, las chavas, los chavos, aunque estén jovencitos, ya cada vez más están despiertos en el tema de derechos humanos. Y bueno, estamos polarizando aquí, estamos viendo algo sumamente complicado, ¿no? Que es el tema de desapariciones, es el tema de violaciones graves a derechos humanos, y por otro lado algo que no pareciera tan violatorio a los derechos humanos, pero que sigue siendo una vulneración al desarrollo de la libre personalidad, por ejemplo, el corte de cabello. Okay. O que traen las uñas pintadas. Esta controversia que se dio en bachilleres, ¿no? Exactamente. Entonces, recibimos quejas, sobre todo nos damos cuenta porque en época vacacional va a la baja, no nos visitan de las escuelas, ni el alumnado, ni nada, y empieza nuevamente el ciclo escolar, y son las quejas que más se nos presentan. O sea, de que no me permiten traer el cabello largo o las uñas pintadas. Exactamente, que llego y me están diciendo que me tengo que cortar el cabello si soy hombre, y anteriormente, no sé si tú recuerdas, Mirna, hace muchísimos años, pero yo lo recuerdo, ¿no? En la secundaria o en la prepa, si una compañera estaba embarazada, híjole, pues la castigaban todavía con correrla de la escuela, ¿no? Sí. Y, oh Dios, pues es una grave violación a los derechos humanos porque estás mermándole su futuro, el acceso a la educación, y bueno, pues las garantías que tiene que proveerle el Estado. Y entonces, si hay reglas dentro de la escuela y un niño no las quiere acatar, ¿es violatoria a sus derechos humanos? Mira, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene un área de capacitación, promoción y difusión que se encarga de visitar casi todas las escuelas, muchas escuelas, cuando nos llaman o nos enteramos de que hay ahí una situación por parte de, ya sea de una maestra o un maestro, o directamente un alumnado. Tenemos estos acuerdos de convivencia escolar, así se les denomina, son acuerdos de convivencia escolar. Se capacita al profesorado, maestras y maestros, a todo el área docente, y se les dice que pues traer el cabello largo no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que tienen las personas para aprender, adquirir conocimiento y demás. Y pues bueno, es una cuestión más bien cultural, ¿no? En donde las mujeres tienen que caber en un estereotipo y los hombres tienen que caber en otro para poder entrar o poder gozar de un derecho humano que pues no tendría que ser condicionado. Entonces eso no significaría que no cabría en la regla, en el reglamento, o sea, no tendría por qué estar incluido. No, para nada, para nada. Son acuerdos de convivencia justamente en donde se busca de manera conciliatoria que tanto las alumnas, los alumnos y el profesorado pues asienten o tengan ahí algo en común, pero que obviamente en todos lados hay reglas, ¿no? Y hay que cumplirlas, pero que esas reglas no mermen. ¿Y los maestros o los directivos, por ejemplo, del COBACH, ya atendieron esto y sacaron el cabello, el tono del cabello de su reglamento? Sí, no. O sea, sí, es decir, en la teoría sí, ya no es violatorio, pero en la práctica se nos siguen presentando casos.
Ok. Así es. Y los muchachos van, no van con la mamá, no, ellos. A veces van con la mamá o con el papá o con su tutor, tutora, pero fíjate que en muchos de los casos ellos, siendo menores de edad, van y dicen, yo vengo a presentar una queja porque me sacaron del salón de clases porque traigo las uñas largas. Pues eso es bueno, ¿no? Sí, por supuesto, porque vamos trabajando en esa cultura en la que todas y todos conocemos nuestros derechos y sabemos exigirlos. Ok. Y los maestros en este caso pueden llegar con ustedes a presentar una queja por algún padre de familia que los agrede. Propiamente no, porque si se da ese supuesto, tendría que presentarse la situación ante la Fiscalía para investigar el delito, okay. Pero lo que sí no se nos presenta es alguna maestra o algún maestro quejándose de algún superior jerárquico. Okay. Del mismo centro educativo. Cuando ellos deberían de acercarse a lo mejor a su sindicato o a su coordinación. Y aquí, ¿no? Sí, también se trata de acotar instancias, podemos intervenir de manera paralela, no se les niegue el servicio, también lo podemos hacer. ¿Cuál es la escuela, nivel con más quejas? Híjole, no me atrevería a hacer ningún señalamiento, pero yo creo que son muchísimas escuelas, inclusive tenemos escuelas de orden federal también. ¿Cómo cuáles? Híjole, Mirna, no. ¿Nivel, secundaria, primaria, no, preparatoria. Prepa. Sí, preparatoria. Exactamente, en donde van, se presentan. Lo más delicado de esto, no por restarle importancia a lo que hemos comentado, pero es cuando, por ejemplo, por cuestiones de bullying, se ven cuestiones ya de delitos okay. Graves. Okay. Que se presentan como me está violentando y se toma como si fuera un pellizco, pero no son conductas inclusive sexuales ya de índole grave. Esto es así como que un capítulo aparte, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con esto que es muy delicado. Volvemos. Y sobre todo... El platicar a veces con maestras, sobre todo de secundaria, es salir aterrorizadas de las historias que nos cuentan. Los jovencitos, jovencitas de esa edad, particularmente de secundaria, están viviendo una transformación tan rápida que les están afectando en su desarrollo emocional, incluso sexual. Cuéntanos cómo está este tema. Pues mira, siempre es bien importante que las niñas y los niños o los adolescentes estén acompañados por su mamá, por su papá, por algún tutor, tutora, porque con el acceso a plataformas como del internet, gracias al uso del internet, pues no hay restricción y entonces la información te llega de repente sin filtro ninguno y entonces vemos casos hasta de chavitos o de chavitas que por seguir un reto de alguna plataforma hasta se quitan la vida, ¿no? Y eso lo hemos visto como de manera muy alarmante a nivel nacional, internacional inclusive, pero cuando lo ves, que te llega, que lo palpas, que tienes conocimiento de la situación, híjole, pues sigue siendo como el tema importante es la comunicación que tenemos al interior de las familias. El seguimiento que le damos a los casos, la intervención que tienen las autoridades y la obligación y la responsabilidad que tienes tú como maestra, como directiva, ante el conocimiento de una situación, por ejemplo, de agresión sexual entre pares, entre compañeritos o compañeritas de la misma edad, que son menores de edad, que son legalmente inimputables, que no se les puede imputar la comisión del delito. Y que a lo mejor ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Definitivamente consideramos, y en cuestiones de los aspectos psicológicos, entendemos que, bueno, es
es una llamada de atención de que el perpetrador o el posible perpetrador pues está siendo víctima de una agresión también desde el núcleo familiar. Claro, claro. Comentaba hace unos momentos que yo sé que es impactante y fuerte, pero se han dado agresiones sexuales entre niños de 12 años en secundarias, al interior de las secundarias. Al interior de las secundarias, y en ese aspecto, ¿qué se hace? ¿Cuántos de estos casos se han detectado? ¿Cómo debe de actuar los maestros que se den cuenta, los padres de familia que sepan que sus hijos o son los agresores o son los agredidos? Mira, tendemos a normalizar las situaciones y decimos, bueno, es una cuestión, es una vagancia, es un juego, están conociendo. Juego, o es que esta parte del el ejercicio de la violencia en los espacios educativos y en cualquier espacio, ¿no? Donde se replican y tendemos a normalizarlos. Pero es grave, es una conducta bastante grave, se tipifica como un delito, es una violación, una agresión sexual. Y bueno, pues la obligación nuestra al enterarnos de esta situación pues es solicitar la colaboración y la intervención, en este caso pues de la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el DIF, y por supuesto también pues de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué zonas supongo que tienen detectadas escuelas y zonas con este problema? Mira, básicamente yo te puedo narrar así de una escuela que nos llegó por el kilómetro 20, pero tampoco quisiera como y quedarnos con el sesgo de que solamente pasa como en determinados sectores. Esto es el día a día de todos los espacios. Es importante que las maestras, que los maestros, que los directivos, porque también deben de saber cómo actuar, cómo intervenir, no únicamente decir, bueno, pues te voy a levantar una falta y te voy a suspender 3 días, ¿no? No son conductas graves, no únicamente de violación a los derechos humanos, sino ya de una conducta delictiva en donde tenemos que intervenir de manera inmediata. ¿Pero qué haces con un niño de 12 o con una niña de 12 que viola a su compañerito de la misma edad? ¿Qué haces con eso? Pues mira, primeramente no se puede estigmatizar, ahorita te comentaba, es un tema de inimputabilidad por ser menores de edad, pero lo primordial es separar a las personas, víctima y victimario, poner a la víctima siempre en un lugar, en un espacio seguro. La otra persona a la que se le está imputando el delito pues también tiene derechos que le asisten. Tendríamos que acreditar, primeramente asegurar que la persona no esté siendo víctima también a su vez de una agresión de la misma índole, que esté replicando la misma conducta en la escuela. Eso sería lo primordial, ¿no? Acudir al domicilio. Por eso yo comentaba ahorita, la intervención de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes es fundamental, porque tiene dentro de sus facultades acudir al domicilio, investigar, entrevistarse con quién vive, saber cómo está su núcleo familiar y también pues ponerlo a salvo si es el caso. ¿Eso le correspondería a la Fiscalía? Eso le correspondería al DIF. Al DIF en colaboración con la Fiscalía, porque la Fiscalía es quien tiene que iniciar la indagatoria de la comisión del ilícito. Y en caso de que encuentre, retirarles al menor. Así es, y ponerlo a salvo en otro espacio. El DIF tiene pues albergues, espacios en donde propiamente no dependen del DIF, pero trabajan de manera también coordinada con recurso público, y pues bueno, ahí es donde se resguarda si no hay otra persona con la que pueda, si no hay una red de apoyo, no sé, abuela materna, etcétera, ¿no? Se hace un análisis del contexto. En este caso, en casos como estos, pareciera que educación, el sistema educativo se ha quedado corto porque no ha atajado el problema, no ha dado solución, no lo ha atendido, pareciera, ¿no? Quieren ocultar, quieren esconder, aquí no pasó nada y siguen con un sistema de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pero aquí debe de incluirse también estos temas, ¿no? Por supuesto, Mirna. Mira, en las escuelas yo le preguntaría a la gente que nos está viendo o a la gente que tiene niñas, niños, hijos que están en la escuela, ¿cuántas psicólogas o cuántos psicólogos, cuántas personas expertas en salud mental tenemos como parte de la plantilla educativa? Ninguna. ¿Ninguna? No, sí, a duras penas alcanzan a exactamente cubrir las Entonces, materias. Evidentemente es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Ahora que viene, hablamos tanto de las reformas que cambian
de muchos aspectos, ¿no? Que cambian la política del país. Y bueno, ¿cuándo vamos a hablar de una reforma educativa que permita identificar y dar acompañamiento de manera directa, explícita a niñas y niños? Es elemental, pues las generaciones que vienen no están recibiendo el acompañamiento oportuno. O a la salud mental, ¿no? Que va de la mano. Salud mental, exacto. Qué delicado el tema, y ya para que quede, ahora sí que con un elemento más de aprendizaje, ¿qué hacer si yo siento que mi hijo, que mi hija está siendo agredida, a lo mejor en un bullying, a lo mejor en algo más fuerte como sexual? ¿Qué hacer? Mira, lo primero es comunicarse con la autoridad educativa y ponerle de manifiesto la situación para que quede un antecedente. Evidentemente, si hay la primera situación que yo piense que algo le está pasando a mi hijo o a mi hija, pues tengo que solicitar la intervención de la autoridad educativa y también de las autoridades investigadoras del delito. Hay que sentar precedentes. Si en determinado momento no les atienden de manera oportuna, es cuando interviene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo le avisé al directivo de mi escuela, de la escuela de mi hijo, de mi hija, que estaba sucediendo alguna situación extraña. Yo lo observé en la conducta de mi hijo, de mi hija, y no hicieron nada. Ahí entra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para investigar el motivo cuál fue el motivo del por qué no intervinieron de manera oportuna, ya sea autoridad educativa o también la autoridad investigadora. Y en este caso, ¿cuál es la facultad que tienen? Bueno, obviamente de hacer la recomendación, pero ¿cómo se aplicaría en una escuela con estas condiciones? Pues bueno, básicamente sería, te voy a narrar así rápidamente un caso que se nos presentó hace 15 días más o menos. Nos narran una situación de presunto agresión sexual entre pares. Y bueno, lo primero que se hizo fue solicitar al representante de educación en Ciudad Juárez, pues que se pudiera habilitar otro espacio educativo para no mermar la educación de ninguno de los dos niños. Y de manera inmediata, pues ya había una denuncia presentada por la mamá de la víctima, y en ese sentido nosotros avisamos a la subprocuraduría, ellos no estaban enterados del DIF. Entonces se le solicitó al DIF que interviniera y que indagara, que visitara a la familia del niño. O sea, ¿la escuela se cayó? Sí, no actuaron de manera oportuna, así es. ¿Y ahí cómo se aplica? Ante el desconocimiento, ¿no? Pero acuérdense que también la comisión de un delito es por acción o por omisión. Entonces, las personas servidoras públicas también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la intervención, si fue oportuna, si tomamos las medidas necesarias. Lo primero es poner a la presunta víctima en un lugar seguro. Qué terrible. Y en general, ¿cuántas de estas quejas han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues no, es que un caso que se presente ya para nosotros es alarmante. No recuerdo en los últimos 4 meses otra situación similar a la que te narré hace un ratito, pero podemos presumir que se debe justamente a la normalización de las conductas, o que solo se piensa que es una situación pasajera de molestia de un alumno al otro, y dicen, bueno, es que le están haciendo bullying. No es bullying, es una agresión sexual, es un delito. Entonces, yo creo que eso, y reitero, nos falta mucha cultura en el tema de derechos humanos. Y que los maestros no se queden callados, ¿no? Exactamente. Antes, Mirna, yo recuerdo cómo nos costaba trabajo que en los centros hospitalarios, cuando llegaba una mujer violentada, nadie decía nada. Y decías, bueno, recibiste a la misma mujer en el último mes 4 veces, y la mujer te está narrando que se golpeó con la puerta o que se cayó de las escaleras. Es tu obligación dar parte al Ministerio Público para que inicie una indagatoria, porque es una cuestión extraña, ¿no? Alarmante. Se presume que algo está pasando. Yo creo que nos pasa lo mismo ahora con el sector educativo, en donde no queremos o nos alarma el tema de poder caer en una responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que también no dar parte a las autoridades ante la presunta comisión de un delito también nos conlleva alguna situación ahí de responsabilidad. Y eso, afortunadamente, son pocos los casos, ojalá y no fuera ninguno. Sin embargo, también hablando de escuela, pues hay otros casos más, ¿no? Que sí son bullying. También ahí está tremendo el asunto, ¿no? Sí, son actos de molestia, particularmente de ejercicio del poder. Es algo tremendo donde
algún alumno, alguna alumna, pues para acreditar su liderazgo dentro del sector educativo, pues genera actos de molestia a otra persona, que puede ir desde quitarle el lonche, quitarle dinero. Y pareciera que esas son pequeñeces que no importan, pero sí afectan al desarrollo del niño. Afecta mucho, tanto de la persona que recibe esa conducta, pero también hay que poner atención en la persona que la está ejerciendo, porque algo nos está diciendo. Claro, están seguramente también cometiendo alguna violencia en contra de ese niño o niña. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos a retomar, o mejor dicho, a entrar en otros temas también de derechos humanos. Volvemos. Por ejemplo, en los centros penitenciarios. Y otro tema también controversial es el derecho al aborto. ¿Se puede decir así? ¿El derecho? Pues es la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que el término aborto genera como un impacto, ¿no? Por demás que... Como voy a tener derecho a quitarle la vida a alguien, ¿no? Exactamente. Sí, el término es que el que se utiliza es interrupción voluntaria del embarazo. Ok. ¿Qué sucede en el estado con eso, en el estado de Chihuahua? Bueno, mira, a nivel nacional hay una disposición en donde pues, las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entramos en materia, todo es cultural, todo lo que tiene que ver con derechos humanos es cultural. Afortunadamente los derechos humanos son progresivos, no pueden ir en retroceso, ya un derecho ganado tenemos que ir en escalafón, ¿no? Hacia arriba. Y bueno, las mujeres hoy en día se les reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el Código Penal local del estado de Chihuahua está prohibido el aborto bajo dos supuestos, únicamente, exceptuando dos supuestos. Uno, que sea por resultado de una agresión sexual. Ahí la ley te permite interrumpir el embarazo, o bien cuando se acredita que médicamente pues corre riesgo la vida de la madre o del producto. Pero o que el producto viene con alguna malformación que no le va a permitir el desarrollo Ahí adecuado. sí se permite. Ahí sí se permite. Pero bajo ciertas características o tiempos, ¿no? Así es. ¿Todos son en las primeras 12 semanas? Así es. Antes de los primeros 3 meses. Y eso, mira, es un tema también muy controversial. Se ha platicado de este tema con gente experta en medicina, en el campo de la medicina, y nos dicen que es seguro interrumpir el embarazo antes de los 3 primeros meses o después de los 6 meses de gestación. Entonces, es un tema controversial, pues tendríamos que invitar a una persona experta en el tema, hablando del campo médico, pero justamente el próximo sábado fuimos invitadas a acompañar a una organización de la sociedad civil local en Ciudad Juárez, porque van a hacer una manifestación en una zona céntrica justamente para exigir pues el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres. Y bueno, nosotras como organismo derecho humanista vamos a hacer presencia, vamos a estar acompañando únicamente, sin manifestar ninguna postura, pero bueno, es un tema de derechos. Sí, porque si no se permite o si está prohibido, pues lo mismo tiene un derecho un niño que venga mal como un niño que está perfectamente bien, o si fue producto, o sea, finalmente es un bebé, es un niño, ¿no? Mira, es un tema moralista. Y voy a utilizar ese término porque si lo permitimos,
cuando es producto de una agresión sexual. Pero igual es un niño. Exactamente. Igual es un ser humano. Pero cuando es porque estás ejerciendo tu derecho libre a la sexualidad, ahí no se permite. Ajá. Entonces, es un tema moralista, es un tema que tiene que ver mucho con el arraigo de creencias y demás. Y bueno, pues hay que también poner sobre la mesa que a las mujeres les ha costado mucho pues hacer uso libre de su cuerpo. Inclusive cuando no deseas ejercer la maternidad, pues también es ¿por qué no deseas? Algo malo hay en ti, ¿no? ¿Por qué no deseas? Si para eso naciste, para ejercer la maternidad. Entonces, bueno, es un tema de criterios arraigados por muchísimos años. Y entonces, si a nivel nacional se permite, ¿qué pueden hacer las mujeres de Chihuahua, por ejemplo, para hacer valer su derecho? Ampararse. Ok. Pero ¿cuánto tiempo te tarda un amparo? Es decir, en tiempos de gestación y en tiempos de salud, de garantizar la salud de una persona, pues aquí el tiempo apremia, ¿no? Okay. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil, locales, estatales, que se han dedicado a brindar acompañamiento a estas mujeres, pero bueno, sin lugar a dudas sigue siendo un tema que debe de plantearse en las mesas de los espacios legislativos. Me voy a atrever a meter ahí un tema que tiene que ver también con el ejercicio del trabajo sexual. Okay. Que también pues hay muchas mujeres, muchos hombres, muchas mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y pues no tienen reconocidos sus derechos como trabajadoras. Cierto. Entonces son temas que tienen que discutirse en los recintos legislativos y dejar de lado cualquier estigma, cualquier sesgo, cualquier condición de criterio personal, porque pues es un tema de garantizarle los derechos a las personas. Porque se basa precisamente la decisión o el que el fallo haya sido a favor de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Así es. En eso se basa el que ahora a nivel nacional se pueda hacer es el aborto detener el embarazo. Por supuesto, sí, es un tema que tiene que ver con los derechos progresivos que pues ha costado muchísimo a las mujeres acreditar. Hay que recordar que el estado de Chihuahua, y a mí me gusta mucho recalcarlo, ¿no? El estado de Chihuahua ha sido señalado en muchas situaciones, pero también ha sido promotor o propulsor de legislación garante de derechos humanos. Lo que se intenta hacer es que estas leyes pues no queden en letra muerta, ¿no? Okay. Que no, sí, ya lo tipificamos, cuestiones, el feminicidio, el tipo penal, pero si tú te pones a analizar cuántos feminicidios hay, pues la cifra es muy baja, porque siguen siendo, porque quien le pone esa categoría, pues todavía no tiene muy bien identificado cuándo es un homicidio de mujer por una cuestión diversa o cuándo es por condición de género. Sí. Cuando tienes muy arraigado el tema ya o muy sistematizado el tema de la perspectiva de género, pues es muy sencillo identificar cuando una mujer fue víctima por cuestiones de género, ¿no? Pero en la estadística yo todavía lo observo. ¿Cuántos 20 homicidios de mujeres y cuántos están tipificados como feminicidios? Muy poquitos, o 2. Pero en el caso de la Fiscalía de Género, pues está a cargo una mujer que se supone está preparada y tiene mucha experiencia, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, bueno, desde el 2012 que existe en el estado de Chihuahua, sí, evidentemente hay un antes del 2012 y un presente, ¿no? Pero todavía nos sigue faltando mucho en temas de acceso a la justicia, de garantizarle a la ciudadanía, de investigar con perspectiva de género, etcétera. Por supuesto. Bueno, ya estamos a punto de irnos. ¿Qué teléfonos, lugares a donde correos, Mira, Mirna, páginas? ahora que se utilizan mucho todo es por internet y todo, pueden buscar información a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, cdhchihuahua.gov.mx. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. Ahí hay un apartado específico para presentar una queja, presentar queja en línea. Ya ni siquiera anteriormente tenían que ir a ratificar
la queja a oficina, digo que es lo elemental, es lo que se les pide, es lo esencial, es lo más deseable, pero se nos han presentado quejas, por ejemplo, de gente que ya no radica aquí y nos dicen no podemos acudir, pueden entrar a la página, presentar la queja en línea, ratificarla ahí mismo y simplemente por correo electrónico pasarnos los datos, las pruebas. Exactamente, o bien acudir a las oficinas. Estamos en la Avenida Insurgentes, entre Adolfo de la Huerta y López Mateos, o los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados estamos también de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y ya finalmente, con el desafortunado fallecimiento de quien era el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier González Moquet, ¿qué es lo que sigue en la definición del nuevo titular? Mira, se hizo una reforma hace 2 semanas, 3 semanas. Fue una reforma emergente que planteó el Congreso del Estado porque no tenía había esa deficiencia en la ley. Y lo que se reformó, lo que considera ahora la ley de la comisión, es que quien ocupa la titularidad de control, análisis y evaluación, el director o directora de control, análisis y evaluación, es quien se queda a cargo de manera temporal durante 90 días, en lo que el Congreso define cuál sería ¿Y en qué se el va proceso a basar para definir? Pues mira, ahorita se supone que se va a generar una convocatoria pública para que las personas interesadas pues esa sería una pregunta directamente al Congreso del Estado. Pues ahí los tienen, ¿no? Se acaba de... ¿Cuánto tenía? 4 meses, habían pasado, transcurrido 4 meses por el lamentable deceso del titular. Y bueno, pues ahorita la comisión, para no estar en ese estado de indefensión, sigue trabajando de manera normal, pero sí con una representación temporal. ¿A quién le correspondería tomar la titularidad? Pues a quien se acredite ante el órgano jurisdicción, ante el Congreso del Estado, como persona que cumple con todos estos requisitos. O sea, hay que esperar la convocatoria para ver qué determina la nueva legislatura. ¿La vas a buscar? Pues no lo sé, vamos a ver cuáles son los requisitos que se piden, y si es el caso, y creo que que puedo ocupar ese espacio y dignamente representar los derechos de la ciudadanía juarense y chihuahuense, pues quizás lo haga. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su atención. Que pase muy bonita noche. Hasta la próxima.